Muy buenos días, ecuatorianos. Les saluda Pablo Guerrero Martínez desde el exilio para rendir homenaje a la Declaración Universal de los Derechos Humanos acordada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el año de 1948, un día como hoy, 10 de diciembre. Quiero rendir homenaje a esa fecha exponiendo de manera muy breve el caso de atropello a los derechos humanos de mi persona. Como un breve antecedente, vosotros conocéis lo que ocurrió en Ecuador el 30 de septiembre del año 2010, cuando el gobierno dispuso una cadena nacional para impedir que libre flujo de información circule en Ecuador alusivo a los hechos de conocimiento público, hoy de conocimiento público, en virtud de que se dispuso un enlace nacional que expulsó a todos los medios independientes para que puedan aportar y que puedan informar lo que ocurría ese día. Solo dos cadenas internacionales reprodujeron lo que establecía o señalaba el canal del gobierno, los medios del gobierno. Estos fueron Telesur, manejada por Hugo Chávez, y la televisión y los medios de comunicación de Cuba manejados por la dictadura de Fidel Castro. Esto motivó que con un grupo de ecuatorianas y ecuatorianos concurriésemos al canal del gobierno para pedir que se abran las señales. Particularmente yo fui invitado a dar una entrevista en circunstancias difíciles en las que alguna persona a quien yo no conocía tuvo un forcejeo que provocó que se rompa un vidrio, pero cuando yo pasé, se me pidió que dé una entrevista, llegué de manera pacífica al set, me senté a dar mi entrevista, no salió al aire, y no han sacado al aire esta entrevista porque yo en ella lo único que hice es exhortar a la paz ciudadana para evitar que haya un derramamiento de sangre y que las Fuerzas Armadas ingresen al hospital de la policía, donde había pacientes, niñas, niños, ancianos, en estado de salud delicado. A las 72 horas, un poco más, se abrió una indagación previa en mi contra, se dispuso una detención por 24 horas que duró 3 meses. Obviamente yo me puse a buen recaudo porque no iba a permitir que mi dignidad de ser humano sea pisoteada por una justicia que está al servicio del gobierno. Y cuando hube de conseguir la revocatoria a la detención con fines investigativos, rendí mi versión que reposa en las tablas procesales y salí del país para oxigenarme, para estar más tranquilo y ver cómo evolucionaba el caso. Cuando quise regresar, me di cuenta que en Ecuador las cosas habían empeorado con relación a mi persona. La persecución fue bestial, brutal, en televisión, en radio, en prensa, en cadenas nacionales. Se estableció que yo era el contacto entre Carlos Vera y Lucio Gutiérrez, ciudadanos a quienes conozco independientemente, no en grupo, nunca he estado con ellos al mismo tiempo, los conozco por circunstancias profesionales en distintos momentos de mi vida, con quien públicamente debo decir que no tengo ninguna amistad que no sea haber compartido ciertos momentos profesionales de una entrevista que me hizo el señor Carlos Vera y de alguna conversación, de una entrevista que le hice al señor Coronel Gutiérrez cuando conducía mi programa de televisión llamado Ubícate en el canal Telesucesos. Pero volvamos al tema. Hoy día se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo quiero rendir homenaje a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos con relación a lo que ha ocurrido en mi caso y a la violación que se ha hecho de los artículos 10 y 11 de la declaración señalada. El artículo 10, si me permiten vosotros, de la declaración dice lo siguiente: toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación en contra de ella. Quiero rellevar de este artículo aquello de la igualdad. Es
es un principio de que las partes dentro de un proceso tienen igualdad, pero ecuatorianos, ¿vosotros creéis que yo tengo igualdad de derechos para exponer mi verdad, al igual que lo tiene el canal del gobierno o el Ministerio Público y el gobierno en definitiva? La respuesta es no. Los jueces están al servicio del acto, de los actos del gobierno. No tengo igualdad por este momento. Y además, este artículo habla de que la justicia debe ser independiente e imparcial. ¿Cómo puede haber una justicia independiente si públicamente el presidente de la República ha señalado que le iba a meter las manos a la justicia? Le ha metido las manos, yo considero que también los pies, porque es aleve la intromisión en los fallos que se hacen en la justicia. Casos paradigmáticos que ejemplifican lo que refiero son el caso del diario El Universo, el caso de Emilio Palacios, la familia Pérez, el caso de Mónica Chujil, entre otros tantos, el caso de los perseguidos políticos, de los dirigentes indígenas. Entonces, ¿qué mejor manera de rendirle homenaje a la Declaración Universal de los Derechos Humanos señalando que se han violado estos artículos en mi caso particular? Yo no voy a ser un chivo expiatorio y una cabeza de turco de las desenfados del poder, de las prepotencias presidenciales, porque mis actos han sido libres, de buenas costumbres, justos, rectos, apegados al derecho y en ningún caso atentaron contra bienes o personas de ninguna naturaleza. El artículo 11 de la declaración referida dice: toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. La mayoría de vosotros habréis visto que este principio de presunción de inocencia, en mi caso y en el caso de 12 personas más, pero particularmente en el mío, porque inclusive se han hecho cadenas en mi contra, no se ha respetado. El propio canal del gobierno, mediante esa propaganda tóxica, ha pretendido crear una imagen de mi persona como si yo fuese un terrorista, un boicoteador. Esto ha violado la presunción de inocencia tanto más cuanto que esas propagandas han surgido de los propios canales oficiales. Es decir, que la opinión pública o gran parte de la opinión pública se encuentra ya mediatizada, influenciada por esos mensajes prodictorios, aleves en contra de mis derechos humanos. Yo no puedo permitir ser juzgado sobre la base de estas violaciones a derechos humanos. Sería ir en contra de mis principios liberales que me animan a mi accionar para defender valores liberales como son la libertad de prensa, de pensamiento, de expresión, de contratación, de empresa, que han sido conculcados por el gobierno. Además, el mismo artículo 11 en su numeral 2 establece que dice: nadie podrá ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delitos. El gobierno, para criminalizar la protesta de diversos sectores, no solo los indígenas ecuatorianos, no solo del movimiento indígena, también de nosotros, ha utilizado un decreto de la dictadura de 1960 donde se establecía a los actos de terrorismo como actos muy peligrosos para el ordenamiento jurídico frente a las protestas legítimas que en aquella época también hacían los ciudadanos y hoy también hacemos los ciudadanos en contra del poder. Pero, ¿dónde radica la importancia de esto? Que nadie puede ser juzgado por un acto considerado como delito si previamente este acto no está tipificado en la ley, es decir, si no está descrito como un acto antijurídico, típico y punible, es decir, un delito. Pero tiene que ser la ley, y la ley es la declaración de la voluntad soberana del pueblo, que manda, prohíbe o permite en la forma prescrita en la ley y en la Constitución. Pero utilizar un decreto dictado por 4 dictadores, que no tiene como antecedente un debate
de la voluntad soberana expresada en el Congreso, manifestada en los debates de un Congreso legítimamente electo, hacen concluir, para la lógica jurídica y para la sana interpretación de los principios del derecho, que estamos siendo juzgados no sobre la base de un delito preexistente, sino sobre la base de un decreto dictatorial con el que se persiguió en su momento a opositores sociales, a dirigentes sociales, y hoy lo propio en la contemporaneidad. Es muy duro vivir en el exilio, desarraigado de la familia, desarraigado de la cultura, desarraigado del día a día, de la cotidianidad. Pero quiero aprovechar y agradecer esta intervención para hacer patente mi afecto a las miles de personas que día a día toman atención en mi caso y se solidarizan a través de las redes sociales. Por ello, para concluir, quiero pedirles que si quieren charlar conmigo vía chat o vía Facebook o vía Twitter, me ubiquen en estas redes sociales. La esperanza no se pierde. El miedo es latente en Ecuador, pero es una moneda con dos caras. Por un lado está el miedo y por otro lado está la cara de la indignación, del coraje. Somos un pueblo libre, que heredamos una nación digna, que heredamos unos valores, que heredamos unas instituciones que no pueden ser pisoteadas a título de revolución socialista del siglo XXI. Ecuador no puede seguir el derrotero de la Venezuela totalitaria ni de la Cuba dictatorial castrista. Por ello exhorto a los ecuatorianos que cerremos filas frente a los abusos que viene cometiendo el gobierno en contra de varios sectores. Y esa aparente estabilidad económica que se debe a la renta petrolera no es un medio que pueda perennizarse en el tiempo. La empresa privada tiene muchas cortapisas, el desempleo ha crecido y la delincuencia no ha podido ser detenida. Vivimos en un régimen policíaco donde hay policías secretas de investigación en los ministerios, donde hay un sinnúmero de actos reñidos con la moral y la civilización que atentan contra los derechos humanos que deben celebrarse no desde la comodidad, no solo desde el ocio de la retórica de los politicastros, sino en carne viva, como este modesto servidor hace del exilio por haber combatido desde mucho tiempo atrás a una dictadura que ha conculcado los derechos individuales de los ciudadanos. Yo no tengo padrinos, no tengo partido político que me apoye, no tengo un movimiento indígena que me apoye, pero tengo algo más importante que aquello. Mis principios, que son los principios de la misma humanidad, reconocidos en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, desde el exilio, un saludo efusivo, un saludo altivo para recuperar la patria de las garras del comunismo internacional y decir: vive el Ecuador sin tiranos, vive el Ecuador sin más miserias. Desde el exilio, vuestro servidor Pablo Guerrero Martínez. Hasta una próxima oportunidad.